Muy bien, entonces vamos a comenzar esta aventura dando paso a los géneros informativos, porque no es solo noticia lo que podemos realizar, sino también y básicamente podemos entrar en otros formatos. Veamos cuáles. En los géneros informativos, por ejemplo, en los periódicos hay el famoso sueltito. Sí, como ustedes lo escuchan, el sueltito. Y uno cuando habla de sueltito, pues puede imaginarse a un flaquito que está caminando por ahí. Evidentemente ese es el suelto. Es una noticia cortita y se refiere a un hecho que no es muy importante o que no se tiene muchos datos, pero ha surgido básicamente porque antes no teníamos los sistemas de diagramación que hay ahora. Entonces lo que se hacía era utilizar sueltitos para que encaje muy bien la redacción. Entonces cuando quieras realizar una nota cortita, un pequeño anuncio, ¿qué puedes utilizar? El sueltito. Muy bien. Vamos a pasar al refrito. Y bueno, muchos de ustedes deben tener mucha hambre cuando hablamos de refrito. ¿Y eso puede ser un subgénero periodístico? Sí. El refrito es un subgénero. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Recuerden ustedes que cuando están tan cansados, llegan a su casa, no se los han guardado almuerzo, hay un poquito de cositas ahí, un arrocito digamos, agarran un huevo, lo refríen y ahí tienen una rica comida. Ese podría decirse que es el refrito. Entonces, ¿qué significa? Extraído de. Es un producto extractado de una fuente de segunda mano. Entonces, por ejemplo, si trabajas en La Razón, pero no tuviste acceso a esa noticia, pero sí la escuchaste en ATV, puedes hacer un refrito. Tomar los datos de ATV, lo que ha dicho de ATV, y presentarlo como algo tuyo. Sin embargo, por ética tienes que colocar según fuentes de La Razón, o el periódico La Razón en la fecha informó esto. Ese viene a ser el refrito. ¿Cuándo lo utilizamos generalmente? Cuando nos basamos en cables, en notas o en otras fuentes, pero que dándole siempre nuestro tinte propio. La cronología, no estoy diciendo crónica, sino cronología. Es una codificación, tiene como base la narración por espacio de tiempo. Ahora, ¿cuándo damos importancia a la cronología? Cuando vamos a contar algo, por ejemplo. Entonces vamos a relatar un hecho. Digamos que le ha sucedido algo a algún vicepresidente de un país, algo muy malo mientras se dirigía de un hospital hasta el Palacio de Gobierno. Entonces todas las peripecias que le han pasado, nosotros narramos cronológicamente y a eso se llama pues cronología, ¿no es cierto? Para que cobre significado. Pasamos, algo que ya conocemos, pero es bueno que lo recordemos. La entrevista periodística. Es un género interpretativo, pero como en algún momento ya lo dijimos, una entrevista se trata de una conversación, donde vamos a extraer datos importantes sobre algo. Por ejemplo, ¿qué tipos de entrevistas existen? Varias, pero nosotros vamos a hablar de 3. La entrevista informativa, cuando nosotros utilizamos ese género para extraer información. Luego también tenemos la entrevista opinativa, cuando queremos sacar datos de opinión, de interpretación sobre algo. Y también muchas veces trabajamos con la entrevista de semblanza o biográfica, ¿no es cierto? Cuando queremos conocer a un gran personaje, por ejemplo. Entonces, recordemos que desde el punto de vista, por ejemplo, de Susana González, una investigadora nos dice que el propósito de una entrevista es dar a conocer mediante la reproducción de la imagen una situación, por ejemplo, un hecho noticioso o conocer a una personalidad. Nos vamos a otro género que viene a ser el reportaje. Ya hemos dicho varias veces que es el género más completo de todos y además requiere planificación, requiere consultar fuentes. Para quienes estamos en la universidad es como hacer una tesis, solamente con una hipótesis ya confirmada. Lo más importante para hacer un reportaje viene a ser la planificación, la estructuración, a quién vamos a preguntar, cómo vamos a realizar parte y contraparte, cómo vamos a recoger hechos históricos, hechos anecdóticos, cómo los vamos a contar. Entonces ahí hay 2 componentes fundamentales: el esquema de coherencia y el esquema narrativo. ¿Cuál es el esquema de coherencia? Así como en una tesis haces un bosquejo de qué es lo mínimo que tiene que haber, a quiénes tienes que entrevistar,
qué fuentes son indispensables. Entonces haces todo tu esquema de coherencia, como si estuvieras haciendo una tesis o una investigación. Y el esquema narrativo es cómo lo vas a contar luego, es decir, presentarlo como una historia. Por ejemplo, que tenga un contenido importante al principio, un relato cronológico después, el plato fuerte al medio del reportaje y finalmente unas interesantes conclusiones. Bueno, ¿qué otros elementos encontraremos en el formato de los géneros periodísticos? Pues encontramos la nota de redacción informativa, así como lo oyes, pero no es una notita, porque muchas veces en los medios de comunicación no hablamos como en la universidad. Nosotros no decimos, pásame esa noticia, pásame esa... No, nosotros lo que pedimos es nota informativa. ¿Ya has hecho tus notas? ¿Ya has cubierto esa fuente? ¿Has presentado la nota? No, en este caso estamos hablando de la nota de redacción. ¿Qué es una nota de redacción? Que generalmente son 2 líneas o una pequeña. Es pues la que se coloca al terminar una información. Antes habían, como ahora, varios errores. Y si, digamos, cometías un error al publicar algo, al día siguiente sacabas una nota de redacción, una nota de aclaración, donde se decía por equivocación se publicó esta foto y no correspondía, por equivocación se equivocó el nombre, tras esta nota llegaron varias cartas de reclamo. Entonces era más o menos dar la cara por algún aspecto que no se había consolidado de la mejor forma posible. Y bueno, vamos terminando, estamos revisando pues qué formatos, qué subgéneros podemos utilizar dentro del género informativo, que no solamente es la noticia. Tenemos, por ejemplo, los infogramas. Los diseñadores gráficos han cobrado mucha relevancia en el tema informativo, entonces recurrimos a ellos para que hagan infogramas. Entonces, con las modernas tecnologías y la recepción intuitiva y rápida de los lectores, es muy apreciada la utilización de información en forma, por ejemplo, de gráficos. ¿Por qué en forma de gráficos? Porque de esa manera pues complementamos y cerramos de forma adecuada la sistematización del hecho noticioso. En vez de narrar todo un viacrucis, podemos hacer una infografía sobre los lugares recorridos del viacrucis. Entonces, ¿qué es un infograma? ¿Es una representación visual o es un diagrama de textos gráficos? Y bueno, como ya vamos terminando, veamos que también podemos utilizar algo que ustedes no van a pensar que estaba dentro de esto, pero sí está. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los gráficos. Sí, como ustedes lo oyen, los gráficos. Una imagen decimos que vale más que 1000 palabras, evidentemente, ¿no es cierto? En materia periodística también. ¿Y qué conforman los gráficos? Pues imágenes que pueden ser fotografías. Una buena fotografía, un buen fotoreportaje vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? O las caricaturas, por ejemplo, son elementos fundamentales ¿para qué? Para captar información. Bueno, y como broche de oro, pues vamos a pensar un poquito en cuál es la diferencia, o será lo mismo utilizar en términos periodísticos el mismo lenguaje en periódico, el mismo lenguaje en radio y el mismo lenguaje en televisión. Para nada, para nada. En el periódico, por ejemplo, como tenemos más tiempo, es mucho más elaborado, mucho más concreto, mucho más, podríamos decir mucho más, no profesional, pero es de muy alto nivel, ¿no es cierto? Muy bien condensado, sin repeticiones, sin errores de sintaxis. Y bueno, si bien en el caso de la radio y la televisión también hay que tener sumo cuidado, la diferencia está que en el caso de la televisión, al tener imágenes de respaldo, no tiene que ser tan repetitivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que cuando alguien quiere dar un reporte en televisión, lo que dice es, en minutos más veremos lo que dice la presidenta de Bolivia? Y va la presentadora y dice, sí, la presidenta de Bolivia dijo esto. Vamos con el informe. Y está el periodista de la calle donde dice, la periodista de Bolivia dio los datos, la presidenta de Bolivia dio los datos informativos, y luego pasas a que la presidenta está hablando sobre esos datos. Eso es pérdida de tiempo. Ahí ya tienes las imágenes. Lo que no se ve en las imágenes, eso es lo que tienes que señalar. Pero el reto es trabajar en un mensaje radial. ¿Qué pasa en el caso del mensaje radial? Estamos jugando con imágenes auditivas.
la persona que nos escucha no está viendo ni está leyendo, entonces le estamos contando, se tiene que imaginar, por tanto le tenemos que dar luces con una pequeña entrada, y por eso, no es solo porque es obligatorio, hacemos que las propias declaraciones también sean incluidas. Entonces es todo un reto trabajar en radio, en televisión y particularmente en periódico. Como ves, hemos revisado que si vas a trabajar en un periódico, ya sea en un periódico digital o un periódico tradicional, no solamente puedes hacer noticias, sino que también puedes hacer reportajes, puedes hacer crónicas, puedes redactar sueltos, puedes utilizar refritos, puedes utilizar la entrevista periodística, puedes hacer reportajes, alguna vez sí utilizar una nota de redacción, obviamente trabajar con muchos infogramas, trabajar con gráficos, y bueno, es un abanico de posibilidades. ¿Lo mismo puede ocurrir en la radio? Sí, lo mismo puede ocurrir en la radio. En la radio solamente trabajamos con pura noticias, no podemos presentar lindas crónicas, pequeñas historias del ciudadano del día a día, emotivas que nos lleguen al corazón, por ejemplo. Entonces también podemos hacer reportajes, podemos hacer investigación o podemos presentar pues entrevistas. Por tanto, tienes una gran posibilidad de elementos que solamente requieren de mucha voluntad, mucha creatividad, mucho profesionalismo, y sabemos que tú sí lo puedes hacer. Muchas gracias.